Hola a todos, les vamos a presentar nuestro proyecto número 3 de la clase Operaciones de Machine Learning de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de este proyecto es realizar la orquestación de diferentes tecnologías para realizar la inferencia de un modelo de Machine Learning a partir de un conjunto de datos de registros médicos de diabetes. Entonces, para llevar a cabo esta presentación, vamos a segmentarlas en tres partes, donde vamos a hablar de la organización, la arquitectura y finalmente una demostración para observar toda la funcionalidad desplegada. Entonces, la arquitectura propuesta la observamos del lado izquierdo. Tenemos diferentes tecnologías. Puntualmente tenemos tres módulos principales. Apache Airflow, tenemos MLflow y Fast API. En el primer caso, Apache Airflow va a ser nuestro automatizador de tareas. Esto quiere decir que definiéndole ciertas tareas, la idea es que las realices de manera automática y mediante la exposición de un puerto podemos acceder a su interfaz gráfica y realizar todo el seguimiento de cada uno de los registros, de cada uno de los logs que van generando todas estas tareas. En nuestro caso particular, Airflow va a consistir en tres tareas principales. La primera de ellas va a ser consumir una API, la cual se encuentra expuesta en un puerto, y generar el raw data y guardarlo en una tabla de la base de datos en MySQL. La segunda tarea va a ser hacer la limpieza de esa base de datos y finalmente con esa base de datos limpia realizar el entrenamiento del modelo. Para realizar esta limpieza de datos en un entorno de Jupyter Lab se realizó todo el análisis exploratorio, el cual también se adjunta en formato HTML en el campus virtual del curso como sustento del proyecto, en donde básicamente se realizó el procedimiento para eliminar los datos nulos y también para evidenciar cuáles eran las variables más relevantes para el modelo. Intrínsecamente dentro de la tercera tarea, que es el entrenamiento, se encuentra la conexión con MLflow, es decir, el registro de modelos y el registro de experimentos. Todo eso se registra en MLflow. MLflow de alguna forma está soportado por Minayo, el cual es ese bucket donde se van guardando todos los artefactos como métricas, como modelos, entre otros factores. MLflow se registran diferentes experimentos, se registran modelos y cuando el modelo cumpla con los estándares que nosotros deseamos, entonces ya se puede mandar a producción. Y en efecto, Fast API puede consumir a MLflow y Minayo para acceder a ese mejor modelo, para acceder a la mejor versión, a la versión de ese mejor modelo y realizar la inferencia. También para cumplir con el objetivo del proyecto, se solicita que una vez obtenida esa inferencia, se guarde esa inferencia con los datos de cada una de las variables en una nueva tabla de la base de datos MySQL. Al final vamos a tener tres bases de datos. Vamos a tener la raw data, vamos a tener la que está limpia y vamos a tener finalmente la de la inferencia. Y ya luego Streamlit pues es el framework que vamos a utilizar para soportar esa funcionalidad que está en Fast API. Ahora muy bien, ¿cómo se conectan todas estas tecnologías? Entonces, en principio la idea es utilizar Kubernetes y Docker Compose. Por temas de limitaciones en la memoria de la máquina virtual, vamos a exponer el puerto de Minayo con Kubernetes y el resto de los servicios, Airflow, MLflow, Jupyter, Fast API, Streamlit, MySQL, se van a exponer mediante Docker Compose. ¿Qué significa esto? Si yo quiero realizar peticiones entre servicios que están conectados dentro del mismo Docker Compose, ese Docker Compose crea por defecto una red. Es decir, todos esos servicios van a estar conectados mediante la misma red. Mientras que en el caso de Minayo, como es levantado por un Kubernetes, entonces la idea de conectarlo con la misma red no es funcional, no sirve. Y en este caso, una alternativa es conectarlo mediante IP. Es decir, MLflow necesita conectarse con Minayo para poder acceder justamente a guardar ese tipo de artefacto en el bucket. Y en consecuencia se deben de conectar mediante la IP. Ahora bien, se va a realizar una demostración ahorita en vivo, en el cual se espera generar la funcionalidad desplegada en su totalidad. Para ello, justamente la base de datos que nosotros tenemos consta de tres subconjuntos. Tenemos una base de datos que esto está soportado en Fast API, en la API que nosotros creamos que está detrás de esta arquitectura.
tenemos un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y uno de test. Para efectos del proyecto se utilizan 90.000 datos para el conjunto de entrenamiento del modelo Machine Learning. Sin embargo, para cumplir con los tiempos del video, se realizó una configuración extra para únicamente tener 100 datos. Entonces, únicamente vamos a tener un solo batch de 100 datos, ¿sí? Con el cual se va a generar todo el entrenamiento únicamente para la explicación de esta presentación. Mientras les estaba explicando, estoy haciendo un levantamiento limpio nuevamente de todos los servicios, tanto de Docker Compose como también de Kubernetes. En este caso, ya el servicio del puerto 8084 está disponible. En este puerto que podemos observar nosotros es la API que les comenté ahorita. Es decir, tenemos 5 decoradores, pero el que nos interesa para el proyecto es el Data Train, en donde básicamente tenemos que consumir esa API para que Airflow realice su primera tarea. Es decir, consume esa API y guárdame los datos en una tabla de la base de datos. ¿Okay? Por otra parte, acá en la máquina virtual del lado izquierdo ya también se levantaron todos los servicios del Docker Compose, de todos los servicios exceptuando el Minayo. Sin embargo, una práctica común para poder tener un desempeño y evitar errores, mitigarlos, es levantar primero Minayo y luego MLflow. Recordemos que MLflow está dentro de un Docker Compose y Minayo está en Kubernetes. MLflow y Airflow necesitan consumir los artefactos de Minayo, o sea, de alguna forma tiene que haber una conexión. Entonces, si el bucket no está creado, se pueden generar ciertos problemas. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer ahorita es generar ese bucket, es decir, vamos a exponer el puerto mediante Kubernetes de Minayo, y luego que tengamos el puerto y ya tengamos configurado el bucket de Minayo, entonces sí levantamos y vamos a exponer los puertos que están levantados con Docker Compose. En esta otra pestaña ya tenemos acá los Kubernetes. Vamos a trabajar con Micro K8s, el cual es un cliente de Kubernetes que nos permite hacer la implementación de Kubernetes. En el GitHub del proyecto van a estar especificados cada uno de los comandos que se tienen que ejecutar. Sin embargo, por temas de tiempos del video, se procedió a realizar estos scripts en Python para automatizar un poco esta tarea. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los Kubernetes que tengamos. Entonces ejecutamos este script que va a eliminar todos los Kubernetes que nosotros tenemos. Muy bien, una vez que se han eliminado todos los Kubernetes, entonces procedemos a levantarlo. Vuelvo y repito, en el GitHub va a estar todos los comandos. Entonces ejecutamos este comando, el cual nos va a levantar el Kubernetes de Minayo. ¿Okay? Dentro de los comandos que se ejecutan, nos interesa este último, que es el get service, en donde podemos observar que se levanta el Minayo en dos puertos, en el 8089 y 8088. Recordemos que Minayo expone dos puertos, uno que es la API y otro que es la interfaz gráfica. Entonces, en este caso, el 8088 es la API y el 8089 es nuestra interfaz gráfica. Y acá abajo en getpods podemos ver el estatus de nuestros Kubernetes, y en este caso se está creando el contenedor, no hay nada que preocuparse. Ahora bien, vamos a ejecutar este comando, vamos a copiar este que tenemos acá para exponer el puerto 8088. ¿Sí? Recordemos que acá después del service tenemos que colocar el nombre de nuestro servicio, que se llama Minayo, ¿sí? Como está definido acá, Minayo. Y ya exponemos el puerto 8088, ¿ok? Ahí ya está haciendo el forwarding. Ahora, exponemos el 8088 y en otra consola tenemos que exponer el 8089. Ya tenemos el Kubernetes expuesto, o sea, ya tenemos el puerto expuesto de la interfaz gráfica de Minayo. Si nosotros accedemos al puerto 8089, en efecto nos va a pedir unas credenciales. Y una vez que tenemos esas credenciales, podemos crear el bucket, que es el que nos va a generar los artefactos, o sea, almacenar esos artefactos. Colocamos aquí proyecto 3 y ya tenemos nuestro artefacto creado, ¿sí? Nuestro bucket, ¿ok? Eventualmente, si accedemos a él, está vacío porque aún no se ha inicializado nada. Ahora, como Airflow ya está levantado, ¿sí? Podemos acceder a Airflow, que está expuesto en el puerto 8080 mediante el Docker Compose. Nos va a solicitar nuevamente las credenciales. Y una vez que tenemos las credenciales, ya podemos encender la tarea, el DAG, que es el que nos define nuestro pipeline.
Y como podemos observar, tenemos diferentes tareas. Como les comenté al principio, únicamente vamos a hacer un solo load de 100 datos. Entonces, primero inicia, hace el load de los 100 datos, luego hace la limpieza de la base de datos y luego hace el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, acá podemos tener, si abrimos, por ejemplo, la interfaz gráfica de MySQL, podemos observar que en base de datos hay una tabla creada que es la de los datos brutos, que consisten en 100 datos que están comprendidos en 51 columnas. Y si accedemos a los datos limpios, que también lo hizo Airflow de manera automática, podemos observar los mismos 100 datos que están comprendidos ahora en 21 columnas. Es decir, recuerden que se hizo la limpieza de datos, eliminando aquellas columnas que no eran relevantes para el modelo. Ahora bien, si nosotros accedemos, pero antes de acceder verificamos, ¿verdad?, que el entrenamiento ya se realizó. El entrenamiento intrínsecamente está el acceso a MLflow. Entonces, si nosotros accedemos a MLflow para hacer el seguimiento, podemos observar en la pestaña de experimentos que acá nos generó hace 59 segundos un experimento que se llama Autolog with Bitline. Si accedemos a él, lo importante es que la fuente, el source, en este caso es Airflow, es decir, que Airflow es quien está realizando esta ejecución y registra el modelo de manera automática y lo registra como Batch Model versión 1. Si accedemos a la pestaña de modelos, podemos observar que hay un Batch Model versión 1. ¿Okay? Muy interesante que en el puerto 8085 tenemos nuestra API. ¿Okay? La API constantemente está reiniciándose con la finalidad de que cuando encuentre este Batch Model con la versión 1 pueda acceder a los artefactos guardados, que si accedemos a los artefactos, por cierto, ya podemos observar, si recargamos la página, que ya hay un artefacto guardado. ¿Qué artefactos guarda? Bueno, tenemos el mejor estimador, tenemos el modelo, entre otros factores que le comenté al principio. Ahora bien, si accedo a la API, ¿verdad?, para realizar la predicción de nuestro modelo de Machine Learning, si accedo a ella y coloco Try Out, puedo observar, vamos a compartir pestaña, que básicamente esto corresponde al esquema generado de todas las columnas de nuestra base de datos que está limpia. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos la raza, tenemos el género, la edad, entre otros factores. Si le damos en Execute, podemos obtener la inferencia del modelo, ¿verdad?, a partir de estos datos. ¿Ok? Estos datos generaron esta predicción. Ahora, algo muy interesante. Del lado izquierdo está la base de datos. Ahorita cuando actualice, recuerden que se va a generar una nueva base de datos que se llama FastAPI Predictions, que es esta que está acá, FastAPI Prediction. ¿Y cuál es esta FastAPI? Si minimizamos acá del lado izquierdo, precisamente son los valores con los cuales se hizo esa predicción. Afroamericano, que es esta que está acá, luego tenemos femenino, tenemos el rango de edad, y así va guardando todos los datos que nosotros colocamos en cada una de las variables para realizar nuestra predicción. ¿Ok? Ya como comentario final, podemos tener la exposición en el puerto 8087 de la interfaz de Streamlit, en donde nuevamente tenemos ya una interfaz gráfica más pulida, donde acá se colocan cada uno de los valores que nosotros deseamos para realizar nuestra predicción. No la vamos a hacer todavía. Pero en la parte de arriba también nosotros podemos acceder al repositorio del equipo, ¿verdad? Acá tenemos el proyecto 3 y allí van a estar todos los comandos en el README. Podemos acceder directamente a MLflow, ¿verdad? Y en MLflow podemos hacer el seguimiento nuevamente de lo como hicimos anteriormente, del registro, del modelo. Podemos ver las métricas, entre otros factores. Y podemos nuevamente desde Streamlit redireccionarnos a Airflow para hacer pues un seguimiento de cada una de las tareas como lo hicimos al inicio del video. Entonces voy a minimizar esto de este lado. Y si yo genero una nueva predicción, se debería de aparecer de este lado. Entonces, si yo con estos valores, que son de hecho similares a los que tenemos acá, pero para efectos del video los podemos sustituir, pero para hacerlo un poco más ágil, le doy a predicción, me genera una predicción que en este caso es 0, porque es la misma que me está generando acá, pero si yo actualizo el navegador, me está guardando nuevamente la otra predicción que se realizó, incluyendo los valores de cada uno de las variables con la cual quiero hacer la predicción y el valor de la predicción.
Ya con eso damos culminado nuestra presentación y agradecemos por su atención. Muchas gracias.